Bueno, eh, gracias por la invitación, que nos dan, o que este espacio que se nos otorga para compartir parte de nuestro quehacer en una temática que para nosotros bien nos llama mucho la atención y que tiene que ver con esta relación entre el clima y los frutales. Acá en el título parece como que es más que nada para llamar la atención, pero no es que sea una relación, ¿cierto?, de enfrentamiento o de opuestos, pero sí es una relación bastante estrecha entre el clima y los frutales y que adquiere cada vez más relevancia, especialmente en la actualidad. Primero que todo, las presentaciones. Yo formo parte del Centro de Pomáceas, que es un centro tecnológico creado al alero de la Universidad de Talca y que busca, o su propósito es articular lo que se hace en la academia con las demandas, los requerimientos de la industria frutícola, ¿ya? En nuestra zona muy relevante. Y, y por ese lado, también para nosotros es súper importante que toda esta investigación aplicada que desarrollamos pueda tener llegada a todo el sector. Por eso también una parte importante es estos espacios de extensión y de formación. Pomacia tiene a cargo dos cursos en fisiología vegetal y fruticultura dentro de la carrera de agronomía de la universidad. Y en un comienzo éramos prácticamente el 90% de lo que se hacía era enfocado a las manzanas, pero una vez que otros cultivos frutales se fueron haciendo cada vez más, se fueron consolidando en la región, como los cerezos y ahora los avellanos, nos hemos ampliado, ¿cierto?, a estas especies. Em, una de las primeros desafíos que se planteó al inicio del centro fue el problema del daño por sol en manzano. Por lo tanto, desde ahí viene esta motivación de poder tener como de indagar acerca del impacto del clima o de la relación del clima con el frutal, ¿ya? Que es un poco lo que nos convoca ahora. Dentro del contenido de lo que vamos a ver, lo podemos separar en cuatro partes que son bastante, que podrían estar bien conectadas, pero que son por sí solas bastante interesantes de ver, según nosotros. Primero vamos, a modo de una introducción, vamos a ver en rasgos generales cuáles son los desafíos que nosotros estamos viendo de los cuales tiene que hacerse cargo la industria del cerezo en relación a estos cambios en el clima que estamos viviendo, ¿ya? Y, bueno, nosotros siempre en las presentaciones dejamos una parte que regularmente la hacemos al final, que tiene que ver con un poco de pronosticar o revisar la tendencia en el corto plazo de las condiciones climáticas, pero ahora como hay tanta expectación por este niño que está a puertas en- en- en este 2026, vamos a darle un capítulo especial y lo vamos a tomar al inicio, en el fondo hacer una revisión general como para tener algunos antecedentes de qué podríamos esperar, básicamente y en especial sobre el invierno, ¿ya? Sobre este niño y su efecto sobre el invierno. Y bueno, dentro de esta relación entre los cerezos y el clima, un punto súper importante en el caso de los cerezos es, tiene que ver con el impacto sobre la dormancia, ¿ya? Y es por eso que este va a ser un poco el corazón de la presentación y revisaremos ahí los aprendizajes que nos dejaron estos últimos 3 años que fueron bastante, bastante diferentes y bastante particulares, ¿ya? Y por último, eh, vamos a revisar un poco el uso de cubiertas como una alternativa o una herramienta para poder, o este cambio en el microclima para enfrentar estos climas o estas adversidades climáticas, ¿ya?
Bueno, lo primero es un poco aclarar esto que en realidad no es que se enfrenten el frutal con el clima, sino que es todo lo contrario. O sea, nosotros en Chile, en nuestra zona central, tenemos un clima privilegiado, ¿ya? El cual se replica en muy pocas partes en el mundo, ¿ya? Y que este clima mediterráneo, en que las estaciones están muy marcadas, y eso permite que frutales de este tipo, frutales de clima templado, puedan desarrollar su ciclo en forma normal, ¿ya? Y nos permite también obtener fruta de tan buena calidad, ¿ya? Pero a pesar de que tenemos este clima mediterráneo, dadas las características geográficas de la zona, con la cordillera de los Andes, con el Océano Pacífico, es que también podemos encontrar algunas variaciones. Y acá podemos ver cómo en este trabajo del profesor Fernando Santibáñez, cómo podemos reconocer algunos distritos agroclimáticos con algunas diferencias en lugares en esta zona central, ¿ya? Y eso hace que el seguimiento local sea tan relevante. Por otro lado, entonces, vamos a revisar ahora en qué el clima en qué puede estar afectando a la producción frutal. Y acá podemos ver que sería clave, primero que todo, en algo súper general, en que necesitamos condiciones para poder tener un adecuado crecimiento y que la planta pueda funcionar bien, pueda maximizar su fotosíntesis, pueda reducir su respiración, pueda, que es un poco el costo que tiene la planta para poder generar asimilados, que maximizando los asimilados vamos a tener mejor producción de fruta, ¿ya? Y por eso también es súper relevante eh, que la planta no esté estresada, no tenga un estrés de ningún tipo. Cualquier tipo de estrés va a generar que parte de esos asimilados sea destinado a ir reconstruyendo estos sistemas defensivos que posee la planta para poder hacer frente a este tipo de estrés. Pueden ser estrés hídrico, estrés por plagas, por maleza, nutricionales. Entonces, reduciendo cualquier tipo de estrés, vamos a estar con una planta con un mejor funcionamiento, ¿ya? Y en momentos específicos, el clima tendría efecto básicamente y súper relevante y en algunos casos muy evidente sobre, por ejemplo, la formación de flores, en el caso del cerezo. Entonces sabemos que altas temperaturas durante el verano pueden generar estos frutos dobles, que sería una evidencia muy extrema de condiciones que no fueron las mejores y que se traduce en pérdida de fruto, pero también durante todo el periodo de formación de los primorios florales, cuando se dan buenas condiciones ambientales, vamos a tener yemas de alta calidad que se van a transformar en frutas de alta calidad. Por lo tanto, se requiere un invierno sin estos extremos olas de calor extremas, pero también un invierno que sea frío, ¿ya? Y eso va a contribuir a maximizar la oferta de flores y con flores de alta calidad. Por otro lado, en la maduración de la fruta, también se ha visto que en la última etapa del crecimiento de la cereza, hay también un efecto directo de la temperatura, y esto especialmente sobre la maduración, de modo de que la maduración no se vea alterada em, por estas condiciones que pueden haber, por ejemplo, con olas de calor. En general, a nosotros, en nuestro caso, tenemos una cosecha de las cerezas que es a finales de primavera, comienzos del verano, que quizás no está expuesta a condiciones de calor tan intensas. Pero ya vemos como ahora en Europa están estas olas de calor y, y podríamos llegar a tener un estrés térmico por altas temperaturas que podrían complicar el- la maduración de la fruta. Y también tenemos estas lluvias que cuando ocurren cerca de la cosecha, también otro síntoma súper evidente del efecto, del impacto de las condiciones climáticas sobre la producción es el crack en la partidura. Entonces, ¿qué momento acá? Acá vemos una figura del libro del profesor Walter Foy, con el que muchos estudiamos,
y que tiene que ver cuando comienzan a, cuando comienza la formación de las flores en la yema, ¿ya? Entonces, desde ese momento es súper es sensible el clima que haya para que se den las mejores condiciones, para que crezcan las mejores condiciones, ¿ya? Y también, a partir del texto de Foig, vemos esto que es como el principio de que si tenemos yemas fuertes de alta calidad, vamos a tener mayor probabilidad de cuaja, porque son flores que tienen un mayor periodo efectivo de polinización, y también vamos a derivar en fruto de mejor calidad. Veamos ahora desde el punto de vista de la industria qué es lo que se venía buscando, que se viene buscando para el caso del cerezo, es qué objetivos, porque estos objetivos de la industria tienen que conversar con los cambios que nosotros estamos viendo en el clima en estos últimos tiempos. Entonces, si el objetivo es cosechar fuera de estación, cosecha temprana, ¿m? Eh, ahora más que nunca cosechar con un máximo rendimiento de fruta de la mejor calidad, eso debe conversar con la tendencia del clima. ¿Y cuál es la tendencia de estos cambios en el clima? Es cada vez menos precipitaciones, eh, menos frío disponible en invierno, estos incrementos de las olas de calor y de la intensidad de estas olas de calor, y eventos fuera de estación, como, como puede ser esto que estamos conversando de lluvias cerca de la cosecha, ¿ya? Entonces, en lo que va pasando con el clima en estas últimas temporadas, que la hemos visto que cada una es distinta de la otra, es cuando se genera toda esta incertidumbre, ¿ya? Y aquí vamos a empezar a conversar un poquito acerca de esta alerta del niño, ¿ya? Nosotros generalmente uno se marea, o hace como un mes que venimos un poco mareados con tanta noticia, todo en los medios de el niño, el super niño, el Godzilla, bueno, entonces la idea es que juntos ahora, yo no soy climatólogo ni meteorólogo, pero quiero compartir y que lo veamos juntos algunos fundamentos o algunas cosas básicas para poder estar bien informados y entender a estos expertos cuando están mostrando qué cosa es lo que puede pasar con años como este en que se anuncia un niño, ¿ya? Bueno, veámoslo, vamos a partir de lo más general, de lo más básico. Em, Esta oscilación del niño es el- la dinámica que existe entre la atmósfera y el océano, y que ha sido el que ha regulado nuestro clima, el clima en, en nuestro país, y regula en realidad en gran parte del continente y también en otras partes del mundo, ¿ya? Entonces, lo normal es que eh, esta dinámica sea las costas de Sudamérica, eh, o sea, más cerca de las costas de Sudamérica, el Océano Pacífico tiene baja temperatura, ¿ya? Y los vientos predominantes son los alisios, que van de este a oeste y van llevando de alguna forma toda esta nubosidad y de altas temperaturas que se van generando en la parte contraria del océano, es decir, en Oceanía, en Indonesia, y es ahí donde está el océano, donde es más cálido. Eso es lo normal y eso es lo que pasa casi todos los años. Un caso más intenso es el de la Niña, pero es igual el predominio de estos vientos desde el este, ¿ya? Pero hay que pensarlo como una transferencia de energía, ¿ya? Se va acumulando año tras año, se va acumulando energía en un sentido, y en los años en niño ocurre que esta energía se envía en el sentido contrario. Entonces vamos a tener ahora la temperatura del Océano Pacífico cerca de la costa sudamericana, va a ser la que va a cambiar su temperatura y va a ser un poco más alta, ¿ya? Y va a traer todo eso, va a traer mucha humedad, porque el calor genera mucha humedad, y vamos a tener mayores precipitaciones en nuestra costa, ¿ya? Y eso ocurre en general una o dos veces por década, ¿ya? Por eso, entendiéndolo de esa forma, vemos que ocurre, ¿por qué ocurre así? Entonces lo normal es que tengamos varios años neutrales o varios años de la niña, y el pulso del niño va a ser
va a ser en general un año y se va a dar con mayor intensidad durante el verano, por eso se llama el niño. Entonces, acá lo que vemos es la variación de la temperatura en el océano en un episodio del el niño y en un episodio de la niña, para que veamos las diferencias. Entonces, cuando ocurre el niño, aumenta la temperatura en la parte ecuatorial del Pacífico y cuando es la niña, esa temperatura se reduce. ¿Ya? Y con ello, lo que es posible hacer una clasificación si se lleva el monitoreo de las variaciones de la temperatura del océano en ese territorio marítimo, iba a decir, que es como raro decirlo, en esa región del océano. Entonces, el Pacífico tropical, cuando muestra en este, que se llama el Niño 3.4, cuando hay una variación positiva sobre los 0,5 grados durante bastante tiempo, porque esto se mide en, en varios trimestres. Cuando ocurre esto y se mantiene así, se clasifica como el niño y al contrario, la otra parte de este balancín es que si es esa variación es negativa de menos 0,5 por mucho tiempo, pasa a ser la niña. Entonces, con esto es posible ir clasificando el comportamiento de, en base al comportamiento de la temperatura del océano Pacífico en esa región, podemos ir clasificando estos distintos meses en, en el niño, la niña o en el intermedio en esta condición neutra. Entonces acá podemos ver en este cuadro a partir de 2014, y esto fue 2014 para que se pudiera ver los últimos episodios de El Niño, que fueron 2015-2016, con una variación de la temperatura bastante alta, bastante parecido a lo que se espera ahora, en este año. Tuvimos también el 18-19 y el último, que es el que tenemos más fresco, ¿cierto? En nuestra mente, es 2023-2024. ¿Ya? Acá falta llenar el espacio para para los últimos meses aquí, y esto probablemente aparezca eh, ya la próxima semana, porque una vez que culmine mayo, vamos a tener el valor de este trimestre, que probablemente sea alrededor de cero, una condición neutra, pero ya se está anticipando que el próximo trimestre ya debería ser eh, 0,5, más 0,5. Bueno, eso lo vamos a revisar ahora. Bueno, ¿cómo hacen eso y cómo logran proyectar esa estimación de la temperatura? Bueno, con muchos modelos, y acá el condensado de ellos son estas líneas que son más gruesas y que con ello estamos viendo que hacia fines de año vamos a tener probablemente una variación en esta temperatura con seguridad sobre 1,5, lo que genera que este evento sea catalogado como fuerte o muy fuerte. ¿Ya? Entonces, en base a estos modelos es que se construye esto que nosotros es lo que habitualmente podemos ver en distintas noticias, que nos muestra la probabilidad de ocurrencia de estos distintos eventos. Entonces, ya desde el invierno viene una muy alta probabilidad de que el niño ya esté en nuestro, predomine ya nuestro clima. ¿Mm? Y esto es muy alta esta probabilidad en el gráfico de la izquierda, porque se estima que esta temperatura va a ser muy alta, la temperatura de variación, ¿cierto? Por eso acá en el gráfico de la derecha muestra cuál es la probabilidad de que este niño, que ya prácticamente un 100% de probabilidades de que esté en el resto del año, en qué intensidad tenga. Y hacia finales de año, la intensidad de que sea un niño muy fuerte es alrededor de un tercio de las chances. ¿Ya? ¿Y qué efectos tiene esto sobre el continente? Acá tenemos un modelo que lo que muestra es en el gráfico
Entonces acá tenemos el mapa de Sudamérica en que tenemos el pronóstico que se hace en relación a las precipitaciones y en relación a las temperaturas. Y esto lo que muestra es la variación probable, ¿ya? Entonces muestra para el invierno, porque esto es junio, julio y agosto de 2026. Y como vemos, si vemos acá la zona central de nuestro país, vemos que en el caso de las precipitaciones está anunciado que estaremos sobre lo normal, ¿ya? Y en el caso de las temperaturas durante el invierno, también dice que vamos a estar con temperatura sobre lo normal a un invierno normal, ¿ya? ¿Y esto qué significa? ¿En qué se traduce? Tendremos menos frío para los frutales, que es lo que nos importa, ¿cierto? Y acá me voy a detener un poco en mostrar un gráfico que me parece que puede ser un buen ejercicio, ¿ya? Y es este gráfico que muestra esta variación de la que hemos estado hablando y que cuando es sobre 0,5 estamos frente a una condición de el niño, ¿cierto? O de menos 0,5, eh, un predominio de la niña, ¿ya? Pero esto es para el invierno, ¿ya? Entonces queremos ver si lo que, lo que se venía registrando para el invierno en esta serie de años que vimos que estaban estas temperaturas, eh, guarda relación con lo que se acumula durante el invierno. Y acá en el eje Y lo que vemos es la variación en la acumulación de frío. En horas de frío, que son estos círculos, ¿ya? Y en porciones de frío, que son los círculos negros. Y hacemos acá la distinción de colocar también horas de frío, estos que aparecen con esta cruz, que son los últimos años, ¿ya? Entonces, vemos que cuando durante el invierno predominaron una variación negativa, es decir, estábamos bajo la influencia de la niña, fue cuando pudimos haber tenido años en que fue más frío que lo normal, ¿ya? También hubieron años menos fríos que lo normal, pero cuando se dio una condición de variación positiva en este índice, no tenemos un registro de años que hayan sido fríos. Por lo tanto, cuando estamos bajo la influencia del niño, lo más probable es que tengamos menor frío. Y acá, si queremos hacer una predicción un tanto más, podríamos decir, más específica, revisemos el modelo. Este es un modelo condensado del anterior que veíamos, pero este ya está corregido y acá nos dice que si vemos mayo, junio y julio como lo más importante para la acumulación de frío, vemos en estos tres meses cómo este debería variar este índice entre 0,5 y 1. Entonces, probablemente estemos acá en esta región, ¿cierto? En alrededor de 0,7, 0,8, que sería lo más probable que tuviéramos eh, como índice, ¿ya? Y en base a eso, ¿cuál sería la tendencia o qué deberíamos esperar en la acumulación de frío? Vemos que la tendencia un poco apunta así, ¿cierto? Si revisamos aquí las porciones de frío, probablemente estemos aquí entre menos 10 o menos 20% de lo que deberíamos registrar en forma normal. ¿Mm? Entonces acá colocamos que deberíamos estar como en esta zona. Menos frío y más o menos en esa magnitud. Revisemos cómo ha sido la acumulación de frío durante eh, los últimos años. Y esto acá lo vemos con tres modelos. Hora bajo 7, que son las horas de frío, que son las más normales, las más habituales, las que encontramos en distintos pronósticos, en distintos registros. Tenemos unidades de frío o Richardson y tenemos porciones de frío. Las porciones de frío las venimos calculando desde hace menos tiempo, por eso aparecen menos datos o menos años. Y estos datos incluyen un promedio de 5 estaciones en la zona del Valle Central, llamemos, de la región del Maule. Entonces, si nos concentramos en las porciones de frío, vamos a tener año 2023, que fue un año en que se anunciaba el niño. Tenemos el año en que se registró
menos porciones de frío en esas localidades. El año 2022, el anterior, fue el que tuvo una mejor eh, cantidad de frío, ¿ya? Y acá 2024 también fue bastante importante la acumulación de frío. Y el año anterior, el 2025, fue bastante regular, bastante cerca del promedio. Entonces aquí vemos estos valores, podríamos decir que en promedio debe ser alrededor de unas 68 porciones de frío, ya en estas distintas localidades, unas más frías que otras, ¿ya? Entonces este año deberíamos esperar al menos un 10% menos de porciones de frío, por lo tanto vamos a hacer la apuesta de que deberíamos tener este gráfico el próximo año, deberíamos este gráfico mostrarlo más o menos con ese promedio para el año 2026. Por lo tanto, nos vamos a parecer, al parecer, nos vamos a parecer bastante al registro de 2023. Entonces, tenemos que ponernos en ese escenario. ¿Cómo fue, eh, cómo se portaron las plantas, se comportaron las plantas en 2023? Y acá hay unas fotos que nos pueden refrescar la memoria. El 2023 se caracterizó por esta floración extensa, que es un síntoma claro de poca acumulación de frío durante el invierno. Entonces podemos ver acá que habían frutos ya cuando todavía quedaban flores, o sea, había un estado fenológico, múltiples estados fenológicos en un solo momento, ¿ya? Y eso es re complicado, sobre todo cuando estos frutos ya llegan a la cosecha y tenemos fruta que está con distinta edad. Se usa habitualmente ese concepto, ¿ya? Esto es un poco, y aquí cerramos lo que tiene que ver con el niño. Para nosotros es súper relevante conocer todas estas circunstancias se van generando entre el niño y las plantas. Y, y lo que les voy a contar ahora tiene que ver un poco con un trabajo que fuimos viendo y que estaba relacionado con esto que venimos conversando, con la acumulación de frío, con la dormancia y cómo se fueron dando estos últimos años. Y para eso les tengo que contar que nosotros desde 2019 iniciamos esta línea y fue a través de tres proyectos que nos aportaron fondos, dos en base que fueron de FIA, ¿ya? Y un último proyecto que finalizamos ahora, ya este año generamos toda la información, ya tenemos todos los resultados, pero tenemos que ir sacándole provecho y sacando información de esto, que es un proyecto que nos financió el gobierno regional, ¿ya? Y acá también tengo que dar unos agradecimientos a estas empresas con de los cuales vamos a ver datos ahora, ¿ya? Y que fueron parte de este proyecto. Y este proyecto consistía, como dice ahí, es una inteligencia artificial aplicada al monitoreo de nuevos cultivares de cerezos y manzano. Tenía sobre todo que ver con identificar o determinar requerimientos de frío de estos nuevos cultivares para nuestras condiciones, ¿ya? Y para eso nosotros lo que hicimos fue un seguimiento durante 3 temporadas y que lo vamos a repetir ahora con algunas combinaciones durante este invierno, esta temporada, un seguimiento de, de los árboles, de la dormancia a través del muestreo de ramillas. Es una técnica muy clásica, convencional, se ha discutido mucho, pero lo que nosotros planteamos es que cuando se hace siempre de la misma forma, podemos tener datos que podemos ir comparando, ¿ya? Entonces tenemos acá, ya organizamos todo un protocolo para tener claro qué, qué material se recolecta, y esto consiste en recolecciones de ramillas en distintos momentos, periódicamente, cada, no sé, 10 o 15 días, en que cada uno de esos momentos sabemos y tenemos registro de las condiciones climáticas, por lo tanto sabemos con cuánta cantidad de frío fueron recolectadas y las sometemos a una brotación forzada en cámaras de crecimiento a temperaturas y a condiciones de luz que simulan la primavera.
por lo tanto estaríamos como adelantando el proceso de brotación. Y esto es para ver cuándo estas plantas pasan de la endodormancia, en que su crecimiento está restringido por condiciones internas de la yema, pasan a ecodormancia, en que ya el crecimiento viene dado por las condiciones que se dan en primavera. Por lo tanto, durante el invierno no crecen porque se mantiene el frío. ¿Ya? Básicamente eso. Y cuando nosotros establecemos que estamos cambiando de un estado a otro, cuando el 50% de las yemas de las ramillas que colectamos son capaces de brotar. ¿Ya? Y en el fondo lo que nosotros estábamos persiguiendo era poder construir o llegar a estos modelos. Y este es un modelo en que dice que, que las yemas que están pasando por la dormancia van a van a brotar tras haber completado un requerimiento de frío, pero también un requerimiento de calor. Y que el requerimiento, y que se interrelacionan, que determinada cantidad de frío a la que están expuestas estas yemas va a estar en relación con la cantidad de calor que van a requerir para brotar. Entonces aquí hay un efecto de compensación. Esto fue, esto que se muestra acá es el caso de árboles, y que después fue eh, como eh, llevado a los frutales por el equipo del profesor de Young de California, y que es un poco este el modelo que muestra. Y acá podemos ver algunos parámetros interesantes. Por ejemplo, requerimiento de frío estaría acá. Sería aquí una cantidad de frío mínima, con la cual uno aplica mucho calor y se consigue la brotación. Y el requerimiento de calor sería una cantidad de calor mínima en que se logra la brotación cuando el invierno hubo abundante frío. Y nosotros queríamos perseguir o ir construyendo esta curva y ver cómo era para nuestras variedades. ¿Ya? Entonces vamos a la primera parte, que era el requerimiento de frío. Para el requerimiento de frío, lo que nosotros necesitamos era colocar estas ramillas en estas cámaras de crecimiento y mantenerlas. Las mantuvimos durante unos 20 días, durante 3 semanas, y cumpliendo las 3 semanas teníamos la condición del máximo calor, ¿ya? Que acá se ve en este gráfico como GDH, que es un modelo que utilizamos de acumulación térmica, ¿ya? Y acá lo que aparece son porciones de frío, ¿ya? En distintas fechas, estas son ramillas de distintas fechas, entonces la que se recolectó con 25 porciones de frío, le aplicamos todo el calor y no hubo brotación, estaba en endodormancia. Pero acá vemos que fue aumentando este porcentaje de dormancia al aplicarle la mayor cantidad de calor, y en un momento o en alguna de las fechas de muestreo pasó el 50%, que era nuestro objetivo. Entonces lo que hacemos acá es construir con pares de datos de las porciones de frío versus el porcentaje de brotación, para poder detectar cuándo fue o cuál fue el requerimiento de frío para el 50% de brotación. ¿Ya? Y con esos datos construimos este tipo de curva. ¿Ya? Y acá ajustamos aquí una curva y vemos acá las porciones de frío, y esta curva de ajuste nos puede mostrar la cantidad de porciones para el 50% de brotación, que sería ese punto. ¿Ya? Y con eso determinamos el requerimiento de frío. Tuvimos 3 años y los 3 años fueron bastante diferentes, y eso nos llamó la atención. Esto es 2023, recuerdan, un año de baja acumulación de frío. ¿Cómo fue la dinámica de la brotación forzada? Estas corresponden a las fechas de brotación, y a qué porcentaje de brotación se obtuvo al final de este tiempo en cámara forzada. 2023, 2024, fue casi un mes antes, tuvimos el 50% de brotación. Tenemos que mirar aquí este punto.
y el 2025, que fue bastante intermedio. ¿Qué nos llama la atención acá? 2023, esta curva tomó una pendiente que fue más bien más paulatina que los otros años. 2024 ocurrió el 50% de brotación muy temprano, o sea, las plantas ya muy temprano, esto, los primeros días de junio, esto es Santina, los primeros días de junio, ya habían pasado desde el estado de endodormancia a ecodormancia. Por lo tanto, tuvieron para, todo el invierno para recibir el frío, ese frío extra que va a ser, que va a enriquecer a la yema, porque le va a mantener la reserva, va a generar yemas de alta calidad. Y ese año fue el año que hubo mucha producción de cereza, ¿ya? Y el 2025 tuvo un comportamiento similar, podríamos decir, a 2024, en que pasó desde estar en endodormancia a ecodormancia en forma muy rápida, en un corto periodo de tiempo, pero ocurrió mucho después. Por lo tanto, cuando ocurrió después, le dejó menos tiempo a esas plantas para que fueran acumulando más frío. Tenemos acá este ejemplo, esto era en Pencahue, en las 3 temporadas, cómo varió esta fecha en que se cumplió este requerimiento de frío y qué valor de requerimiento de frío fue. Si nos concentramos acá en Santina, vamos a hacer el ejercicio de revisar eh, cuál fue el promedio, esto en días, le tomó 52 días desde el 1 de mayo en completar con su endodormancia, ¿ya? Le tomó 52 días, pero podríamos decir que el error es alrededor de 13 días. O sea, yo podría predecir que en 52 días cumple Santina con su requerimiento, con su dormancia, pero con un error de 13 días. Puede ser 13 días después o 13 días antes. Entonces, como que es bastante eh, poco certero. Y el que anduvo mejor fue Porciones de Frío. Porciones de Frío, tan solo un 10% de error en esa estimación desde su valor promedio, ¿ya? Por lo tanto, seleccionamos este método para referirnos después aquí al resto del, del análisis que hicimos de los resultados. ¿Cómo se relacionó esta progresión o este avance en la brotación forzada con la acumulación de frío? Bueno, 2023 vemos que la pendiente fue paulatina, lo que concuerda con esta pendiente también paulatina de en porciones de frío. Están acumuladas desde el 1 de abril para tener toda la época, si hubo o no frío, y la vemos que es bastante paulatina. 2024, en que hubo una acumulación especialmente durante mayo, de mucho frío, ¿ya? Clave. Entonces, clave es tener un inicio de, de, de receso, por un lado una caída temprana de hoja y un periodo de receso al inicio con mucho frío, ¿ya? 2025 tuvo una buena tasa de acumulación de frío, quizás esta tasa fue un poco más tarde, quizás no al inicio, y como vemos con esta acumulación de frío, tuvimos acá vemos más o menos los momentos y cuánto requirió y cuánto fue el requerimiento de frío. Entonces, el requerimiento de frío no es un número fijo, ya varía porque puede variar por el vigor de la planta, por el porte injerto, pero también encontramos que en el mismo material también hay variaciones que son importantes y que tienen que ver con la, el, el- en cómo va la acumulación misma de frío, ¿ya? Veamos cómo estamos ahora. Si acá vemos cómo fueron estas últimas 3 temporadas, acá tenemos datos hasta no con mayo completo, pero vemos que tuvimos,
que se parece bastante a 2025. Tuvimos hace una semana atrás, podríamos decir, un periodo ahí con una buena acumulación, pero ahora estos días yo creo que ya se van a parecer un poco más a lo que deberíamos esperar durante el resto del invierno con este dominio de El Niño, que sea más parecido a 2023. Acá hacemos como un zoom un poquito concentrándonos en este inicio del receso para ver eh, cómo se mueven estas distintas temporadas. Vámonos a la segunda parte ahora, que es el requerimiento de calor. ¿Ya? Y esto cómo se logra o cómo lo planteamos nosotros. Nosotros para esto fue clave hacer un seguimiento cada 2 veces a la semana de cómo iba el avance en la brotación. Y no fue que medimos solamente al final del periodo en la cámara de crecimiento, sino que fuimos viendo cómo iba la progresión de esta brotación. ¿Ya? Y con este dato podemos tener eh, pares de datos, valga la redundancia, de la acumulación de frío en determinada fecha, con determinado muestreo, con cuánto fue la acumulación de calor que requirió esa muestra para alcanzar el 50% de brotación. Entonces aquí tenemos el 50% de brotación, fueron pares de datos que tienen que ver acá. Esta es, por ejemplo, con 45 porciones de frío y con algo más de 6.000 unidades de calor. ¿Ya? Acá, con 35 porciones de frío, necesitó más de 8.000 unidades de calor. Entonces, con eso, con 2 temporadas, tuvimos ahí una base de datos ya que nos permitió construir eh, la curva esta que queríamos conseguir. ¿Ya? Y acá tenemos el ejemplo para 2 cultivares, esto ya lo hemos mostrado en otras veces, y acá tenemos 2 temporadas, pero nos falta alimentarla con los datos de la temporada 2025 y con los datos que vamos a recopilar ahora durante la temporada 2026. Los valores de referencia que teníamos de requerimiento de frío para Lapins, esto es en otros estudios que se han realizado en la zona, es que requiere menos frío que Santina. ¿Ya? Esos eran los datos que teníamos. Pero ahora lo que nosotros pretendemos es ver si coincide esta información, pero también que nos entregue algo de información acerca del requerimiento de calor. Entonces acá trazamos unas curvas que quizás no son los mejores modelos para identificar estos puntos, o quizás nos faltan más datos, pero ya esto nos dice algo. ¿Y qué nos dice? Nos dice que efectivamente el requerimiento de frío para Lapins, que es la línea azul, es menor que para Santina. ¿Ya? Pero también nos está diciendo que el requerimiento de calor de Santina es mayor que el requerimiento de calor de Lapins. ¿Y esto por qué puede ser importante? Porque podemos tener temporadas con distinta acumulación térmica temprana después del receso, que es lo que vemos acá. Acá vemos la acumulación en GDH desde el 1 de agosto en las últimas temporadas. Y vemos que hay mucha diferencia entre una temporada y otra. En el caso de la temporada anterior, que tuvimos unas floraciones muy tempranas, lo que condujo a esas floraciones tempranas fue sin duda esta acumulación térmica que fue la mayor de los últimos años. Entonces, tenemos esta eh, compensación o esta interrelación entre la cantidad de frío y la cantidad de calor, la podemos ver reflejada acá en estos dos cultivares. Lapins mucho más avanzada que Santina, porque requiere menos frío y requiere menos calor. ¿Ya? Eso hace que podamos nosotros tener esto y ahora podemos entender mejor y no tener esa incertidumbre de qué le está pasando a una o qué le está pasando a la otra. ¿Ya? Entonces acá el requerimiento de calor clave.
¿Y qué pasa cuando tenemos algún manejo, se hace algún manejo como para ayudar a la planta a pasar por estos estados? Y aquí vemos una santina manejada con aplicación de rompedor de crecimiento y con esta cubierta con cierre que hace este efecto invernadero. Por supuesto que ayuda a la acumulación de calor. Y esta acumulación de calor va a ser más relevante cuando estamos con un invierno de poco frío, porque el calor va a compensar ese menor frío. Y aquí nos vamos a la última parte, que tiene que ver con algunas experiencias que hemos tenido con el uso de cubiertas. El profesor ya retirado, Mijael Blanque, que nos visitó hace varios años ya, yo creo que de alguna forma eso gatilló su visita, gatilló que hiciéramos nuestro primer proyecto en Cerezos, ¿ya? Y sobre todo en este microclima en Cerezo. Él era experto en ello, en el uso de túneles, en el uso de cubiertas y en el uso de reflectantes, tanto para manzanos como para cerezo, ¿ya? Y acá lo vemos en unas charlas que nos ofreció hace ya algún tiempo y él de alguna forma vio esta progresión entre el uso de la cubierta y cómo fue cambiando desde un uso para controlar eh, el cracking, para controlar la partidura, que sea solo un paraguas, a que ya ahora plantea que dependiendo del objetivo va a ser la cubierta que se va a utilizar. Entonces ve el uso de cubiertas como una multifuncionalidad. Por lo tanto, pasamos desde la cubierta a esta de rafia impermeable usada para controlar la partidura a usar estas cubiertas para generar este ambiente de invernadero y también el uso de estas, podríamos decir, mallas negras de bloqueo de luz durante el invierno que ayudaría a la progresión de la dormancia. Y vamos a partir por esa revisando ese caso, el uso de sombra durante el invierno, para el caso del cerezo. Desde hace mucho tiempo que estas mallas se vienen probando el uso de sombras, pero no en cerezo, se había probado en otros casos, en zonas como California, como en España, donde hay menos frío disponible durante el invierno y en otros casos. ¿Ya? Entonces, esto es, eh, eh, se ha estudiado desde hace mucho tiempo. Nosotros fuimos a ver qué era lo que pasaba en el ambiente, ¿ya? Primero, se tiene que usar una malla de al menos un 80% de trama que genere mucha sombra o incluso que bloquee la luz, pero hay que tener cuidado de mantener ventilación, ¿ya? Porque se puede ocurrir un efecto inverso y que se caliente la planta. Bueno, nosotros medimos en una de este tipo de mallas, vimos que la radiación solar caía mucho, caía un 70%, y mucho menos radiación solar. Caía básicamente las temperaturas máximas, ¿ya? La temperatura media más o menos se mantenía los distintos días del invierno, pero la temperatura máxima era la que mostraba una mayor caída y también se aumentaba la humedad relativa, ¿ya? Interesante por ese lado. ¿Qué pasaba cuando se hacía un registro de la acumulación de horas de frío? Vimos que utilizando el método de horas de frío, horas bajo 7 prácticamente no había mucha diferencia con el uso de esta tecnología. Pero sí cuando se hacía el registro en unidades Richardson y más aún cuando se hacía el registro en porciones de frío. Podíamos encontrar más de un 15% de más porciones de frío eh, bajo estas mallas. Entonces acá también hicimos la prueba con brotación forzada y ver si efectivamente las plantas que estaban bajo estas mallas
alcanzaban antes, gracias a esta mayor cantidad de porciones de frío y gracias a este ambiente más invernal, alcanzaban antes la, el paso desde la endodormancia a la ecodormancia. ¿Ya? Acá vemos también para el caso de Santina y efectivamente encontramos que acá está en la fecha cuando las distintas muestras y vemos como las que venían desde debajo de la malla ya mucho antes ya estaban en una condición de ecodormancia. ¿Ya? Entonces lo que hicimos después fue ver y si se correspondía con la cantidad de porciones de frío que se habían acumulado, que es el gráfico acá de la derecha. Y vimos que no era tan así. O sea, de todas maneras, bueno, se reduce esta brecha entre las fechas al verlo hacer este gráfico según las porciones de frío, pero de todas maneras lo que nos dice acá es que las yemas que estaban bajo la malla requirieron menos porciones de frío para alcanzar el 50% de rotación que las que estaban fuera de la malla. Las que estaban fuera de la malla alrededor de 35, 36, que era lo establecido como para Santina, pero las que estaban bajo la malla lo alcanzaban con una menor cantidad. Entonces aquí hay algo más que ese cambio en el ambiente. ¿Cuál era nuestro candidato, nuestro sospechoso? Es, veamos, que quizás se generaba algún tipo de ambiente en que lo veíamos a través de la temperatura de la madera. Cuando íbamos a medir, y esto lo pueden hacer ustedes, cuando van a medir temperatura de la madera, bajo la malla eh, tiene menor temperatura que fuera la malla, sobre todo cuando son días despejados durante el invierno. Nosotros acá vimos una variación muy grande de temperatura. Entonces, a través de este último proyecto, financiado por el gobierno regional, construimos un sistema de sensores que nos permitía medir la temperatura de la madera, ¿ya? Y tener esa temperatura o ese registro como algo más fidedigno, más preciso de lo que ocurre en el árbol que solamente teniendo la temperatura del aire. Y lo que les comparto acá es el registro en 2 días típicos durante el invierno en que se hizo el registro de la temperatura de la madera en un árbol que estaba al aire libre y un árbol que estaba bajo sombra. Entonces vemos acá, cuando hay un día nublado, en general no hay diferencia entre la temperatura de ambos árboles. Incluso la que está bajo sombra tiende a mostrar una mayor temperatura que la que está al aire libre. ¿Ah? Hay un efecto ahí de moderación de esa temperatura, de protección. Sin embargo, cuando había un día despejado, la mayor diferencia estaba en las temperaturas máximas. Con un día despejado en el invierno, la temperatura máxima bajo la sombra, la temperatura de la madera era menor que la de la madera del árbol que estaba al aire libre. Entonces, esto es algo en lo que estamos trabajando y lo que queremos es integrar las distintas condiciones meteorológicas que resultan en determinada temperatura de la madera. Es decir, temperatura del aire, nubosidad, humedad, radiación solar y ver cómo esas se están acoplando o relacionando para que la madera tenga determinada temperatura. Bueno, vamos a ver cómo se utiliza ahora esta cubierta con sombra en combinación con esta cubierta para generar este efecto de invernadero. ¿Ya? Y acá lo que vemos está un poco enredado este gráfico, pero es bien entretenido lo que muestra. Muestra eh, la temperatura, ¿ya? En este caso es al aire libre, la temperatura bajo una malla
sombra, ¿ya? Pero que después, en determinada fecha, se cambió esta sombra y se colocó, en un caso, se colocó este techo de rafia y en el otro caso, este macrotúnel, ¿ya? Entonces, el aire libre es la curva azul que muestra, estas son las temperaturas diarias, ¿ya? Y, em, y que van muy de la mano con la temperatura de una vez que a ver, voy a colocar acá, acá se produjo el cambio, bastante similares, bastante similares, pero cuando se produce el cambio y se coloca la cubierta, el efecto del macrotúnel, que es en la curva roja, se ve que es mucho mayor en generar un ambiente cálido. Pero también esto está muy de la mano o depende mucho de la radiación solar. ¿Cómo lo veíamos? Cuando hay mayor radiación solar, vemos que hay más diferencia entre la temperatura al aire libre y la sombra. Pero em, con días nublados, esta diferencia es menor. ¿Ya? Y acá, con días nublados, prácticamente es muy poca la diferencia que muestra entre las tres condiciones, cuando los días son nublados. Pero con días despejados, ahí, una vez que ya están instaladas las cubiertas plásticas, se ve que el macrotúnel muestra mayor temperatura. Lo que hicimos acá fue revisar la acumulación térmica, pero acá tenemos solamente el caso de las plantas que estaban al aire libre, del aire libre, y el sector que estaba con túnel, ¿ya? Con el macrotúnel. Vemos que acá es cuando se hizo el cambio y se colocó el macrotúnel y como vemos que empieza la acumulación térmica. Y esto es clave y es crítico. Hemos visto que esto es lo que marca la diferencia. Es decir, eh, quizá no es necesario tener este túnel instalado hasta que se cosecha la fruta. Quizá es necesario solo tenerlo hasta antes de flor. Por supuesto que si este trabajo se hace temprano, quizás voy a retirar el túnel y las condiciones al aire libre no sean las adecuadas para la floración. Pero el mayor impulso que da en el avance de la fenología viene dado por esta compensación del calor respecto del frío. Entonces, las lecciones que nos han dejado estas últimas temporadas, cuando se usa sombra más la cubierta con cierre para dar este efecto invernadero, es que si el invierno es cálido, vamos a tener un mejor efecto, porque ese ambiente cálido va a compensar el menor frío que se registró durante el invierno. Pero si el invierno es frío, no va a haber un mayor efecto del uso de estas cubiertas, porque tuvo tanto frío que requiere poco calor para... em, para brotar. Por lo tanto, no va a haber una mayor diferencia entre lo que está bajo estas cubiertas a lo que está al aire libre. Y como última reflexión les dejo acá es, ¿y si utilizamos esto en verano? En verano vimos que es súper complejo lo que sucede con la formación de las yemas. Y estas cubiertas, estos plásticos, de todas maneras generan sombra y al generar sombra reducen el estrés de las plantas. Por supuesto que tiene que estar dispuesto y usado súper inteligente a una altura determinada, con una ventilación, pero quizá a lo mejor, y también depende mucho de la forma en que está instalada, tiene que estar siempre muy bien instalada, ¿ya? Pero me refiero a súper extendida, pero quizá acá se va a llegar a otro material que nos pueda ofrecer una condición más fresca de las plantas durante el verano. Nosotros medimos esto porque esto lo utilizaron en un huerto después de una injertación, ¿ya? Que no había fruta, pero, eh, pero lo utilizaron un poco para eso, para la sombra que genera. Si ustedes ven acá, es bastante la sombra. Nosotros lo medimos y en radiación solar lo que bajaba alrededor de un 50% de la radiación solar. Lo que en términos de radiación fotosintéticamente activa, bajo el techo, casi 1000 micromoles, no es, no es poco. O sea, ya es suficiente para realizar una buena fotosíntesis. Nosotros en nuestras condiciones tenemos abundante radiación solar, nos sobra radiación solar, ¿ya? Pero la temperatura de la hoja baja, ¿ya? Y ese cambio, esos 2 o 3 grados,
pueden marcar la diferencia. Ya, y con esto termino. Solo para resumir, de lo que hemos revisado, de lo que hemos visto, ¿con qué nos podemos quedar? Sabemos que, o ya tenemos más certeza de que vamos a esperar un invierno más complicado desde un punto de vista de la acumulación de frío, quizá bastante similar a 2023, y también se esperaría olas de calor como las que están sucediendo en otras latitudes en el verano, puesto que en verano es cuando el niño tiene su mayor intensidad. Em, También nos quedamos con con entender la dormancia como una interacción entre la cantidad de frío que se acumula, que acumulan las yemas durante el invierno, pero también con una cantidad de calor que en algunas situaciones va a poder compensar, ¿cierto? Y esto sería clave, la cantidad de frío y esa cantidad de calor son claves para poder tener floraciones cortas, concentradas y tener una buena oferta de flores de alta calidad. Entonces hablamos de que esta combinación entre frío y calor, la mejor sería tener un invierno frío y una invierno más cálida, ¿ya? Cuando se da la situación contraria, como fue en 2023, genera todos estos desórdenes en la brotación y en la floración, ¿ya? Y el uso de estas cubiertas hay que tener muchas consideraciones para usarlas y usarlas bien y va a depender de, del objetivo. Y como vimos también los resultados van a estar sujetos a de cómo se dieron o cómo se va dando la temporada. Por último, y después de agradecer este espacio y esta atención y este tiempo, los dejo invitados a que revisen nuestra página web. Por el momento estamos en un cambio de página web y estamos subiendo todo el contenido que teníamos antes. Cualquier duda y cualquier inquietud respecto a lo que vimos ahora, se pueden contactar con nosotros para revisarlo con más detalle. Eh, y eso, muchas gracias. Tremenda presentación, Álvaro. Muchas gracias.